Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Medina y me da un gusto tenerte una vez más aquí en este evento donde vamos a compartir temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. En esta ocasión nos toca tocar tema en Colombia con nuestro amigo David Zareski, donde nos va a hablar acerca de las tendencias y proyecciones de la seguridad y la salud en el trabajo a la luz de la cuarta revolución. Adelante, David. Bueno, muchísimas gracias a todos y de verdad que es un placer para mí poderlos acompañar desde Colombia. Hoy vamos a hablar sobre una temática que es bien interesante y es ver cómo es la perspectiva que debemos asumir nosotros los saludistas desde el campo de la seguridad y la salud en el trabajo frente a las nuevas tendencias a nivel global. Es claro que cada uno de nosotros, desde nuestro conocimiento, desde nuestra intervención y sobre todo desde nuestra experiencia, hemos aportado elementos muy valiosos dentro del desarrollo y los temas que van enfocados a la prevención de los riesgos laborales, todo lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades laborales, accidentes de trabajo y situaciones que de una u otra forma son muy valiosas para las comunidades en general, no solamente la parte laboral, sino en términos generales la sociedad en general. Por eso esta conferencia la hemos denominado de esa forma. ¿Cómo estamos preparados para poder enfrentar la, lo que hoy en día conocemos como la cuarta revolución industrial? Y es un tema que definitivamente nosotros no podemos aislarnos de él. Es un tema que para muchos dirían, bueno, es un tema más industrial, más del tema de producción, y realmente no lo es. Realmente lo que estamos viendo en estas tendencias es precisamente nuevas formas de pensar, nuevas formas de interactuar, nuevas formas de relacionarnos. La tecnología, definitivamente, este es un ejemplo. Hace 5 años atrás, 10, este tipo de experiencias como las que nos ha permitido compartir Edgar eran imposibles o eran traídos de los cabellos o hacían parte de la imaginación. Hoy en día, no, hoy en día vamos a ver que esto es una realidad. Y efectivamente, pues vamos a mirar cuáles son y cómo son estos elementos propios de las revoluciones industriales. ¿Cómo han sido las revoluciones industriales en términos generales? Vamos a hablar sobre cuáles son esos retos que nos han dejado estas revoluciones industriales y vamos a hablar sobre qué tan importante o qué tan preparados estamos nosotros como saludistas para poder desarrollar nuestra intervención. Entonces, esta es una conferencia muy corta. Sabemos que de una u otra forma nosotros vamos a tener la posibilidad de interactuar y de tener pues obviamente un espacio en el cual sus comentarios van a ser muy valiosos, pero igual sabemos que tenemos un tiempo muy, muy limitado, así que la presentación igual de todas maneras les queda a ustedes, lo mismo que pues tradicionalmente como lo hace Edgar en sus webinars, vamos a tener la posibilidad de acceder a esta información. Entonces, vamos a iniciar precisamente revisando un poco para algunos de pronto no conocen o no han hecho una investigación muy, muy a profundidad sobre estas revoluciones industriales. Hablamos de una cuarta revolución industrial, vamos a hacer un pequeño resumen sobre qué nos ha dejado estas revoluciones industriales. Nos habla la primera revolución que hablamos, nació en Europa, puntualmente en Inglaterra. Estamos hablando sobre 1700 más o menos. Esta primera revolución nos habla sobre la aparición de la famosa máquina de vapor, la energía hidráulica, la mecanización, hizo la generación de cambios importantes a nivel de las industrias. Pasamos de temas artesanales a temas de producción, empezamos a hablar de elementos que generalmente hoy en día podríamos decir que fueron la cuna y lo siguen siendo de muchos elementos de la proyección de la producción. En la segunda revolución industrial hablamos de la generación de la electricidad, la producción en masa, las cadenas de montaje, la utilización, digamos, de recursos diferentes al vapor. La tercera hablamos de la informática, que algunos países inclusive vamos a mirar algunas tendencias que nos dice la OIT frente a esta parte, y definitivamente pues algunos países y sobre todo infortunadamente nuestros países latinoamericanos, pues no han, algunos no han podido saltar de la tercera a la cuarta revolución. Vamos a mirar cuáles son esos elementos y cómo como saludistas debemos asumirlos. Y la cuarta precisamente hace referencia a los temas del Internet de las Cosas, el trabajo en línea, los workforce, todo lo que tiene que ver dentro del desarrollo y las relaciones que hoy en día son mucho más amplias y que definitivamente nosotros debemos prepararnos para ellas.
Entonces, en términos generales, este tema de la revolución industrial, la primera, de 1700 hasta 1840, más o menos, mediados de 1800, pues a nosotros, ¿qué nos dejó como en términos generales desde la óptica de la seguridad y la salud en el trabajo? En primera instancia, por la aparición de nuevas enfermedades y nuevas formas de accidentarnos. Antes de esta época, pues hablábamos de trabajos muy artesanales, no se tenía en cuenta efectivamente este tipo de condiciones, inclusive en esta época tampoco se tenían en cuenta. Veíamos, por ejemplo, apreciaciones del padre de la seguridad y la salud del trabajo, la salud ocupacional, que era el médico Bernardino Ramazzini, quien pues fue efectivamente el primero que empezó a mirar por qué las personas se enfermaban. Digamos que gracias a este cambio, de una u otra manera, nos dejó, digamos, un elemento bien interesante. Nos dejó también condiciones inapropiadas de seguridad y de higiene. Digamos que las personas que han tenido la oportunidad de leer, investigar un poco sobre esa parte, las condiciones de trabajo de esa época eran condiciones bastante complejas, condiciones en las cuales definitivamente el hacinamiento, el trabajar en lugares de poca ventilación, poca iluminación, alta temperatura, contaminantes químicos, etcétera, etcétera, definitivamente pues eran, dependiendo obviamente del tipo de industria, pero digamos que en la industria neta encontrábamos este tipo de elementos. Jornadas extenuantes de trabajo, muchas de ellas sin descanso, tiempos excesivos, elementos que de una u otra forma estaban asociados en el trabajo al desarrollo de lesiones sobre los trabajadores, tales como amputaciones, quemaduras, fracturas, condiciones que de una u otra forma deterioraban la calidad de vida del trabajador. Eso digamos que haciendo un pequeño resumen, muy pequeño, sobre algunas de las condiciones, la aparición de nuevas enfermedades, digamos que en esta parte, sobre todo digamos por la utilización del carbón como un elemento básico para el desarrollo del vapor, pues nos empezó a generar la posibilidad de tener enfermedades como la antracosis y demás. Eso hablando de la primera revolución industrial. ¿Qué nos dejó la segunda? Pues si lo miramos técnicamente lo mismo, no es que se haya repetido la diapositiva. Aparición de nuevas enfermedades porque vino una nueva forma de trabajo. Apareció, digamos, de una otra forma, condiciones también inapropiadas de seguridad, jornadas extenuantes, básicamente lo mismo. Y si miramos la tercera revolución, que también estamos hablando de 1960 hasta el 2000 y algo, dicen que hasta los principios del 2000, hasta el 2011, pues nos deja exactamente lo mismo. Esto es un ejercicio de reflexión porque efectivamente cada revolución industrial nos deja las mismas enseñanzas en diferentes actores y sobre todo bajo una perspectiva bien interesante, y es que el salubrista debe conocer perfectamente cuál es la trazabilidad y la historia que tenemos frente al desarrollo laboral. Independientemente, y aquí por eso la cuarta revolución, la gran pregunta que debemos hacernos nosotros es ¿qué nos va a dejar? Obviamente desde una perspectiva positiva sabemos que la digitalización, las nuevas formas de comunicación, las nuevas proyecciones que tenemos a nivel general laboral, pues están reemplazando la mano de obra. Hoy en día no es tan grande, llamémoslo así, ya la industria como tal en términos reales no requiere tantos, comillas, operarios o trabajadores o colaboradores. Lo mismo en el sector de servicios, encontramos que se han reemplazado muchos elementos gracias a la utilización de recursos tecnológicos muy valiosos, el desarrollo de lo que hoy ya denominamos como inteligencia artificial y otros elementos que son muy valiosos, pero el salubrista en términos generales debe tener un conocimiento o una proyección hacia dónde vamos. No podemos desconocer que independientemente de que, aunque las relaciones se han despersonalizado, este es un ejemplo claro de la despersonalización, el hecho de que ustedes, muchos de ustedes pueden estar en México, en España, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en cualquier lugar del mundo estamos conectados, no hay una relación face to face directa, sino estamos conectados a través de la red. Pero esto también nos genera unos nuevos retos.
Vamos a entrar a mirar algunos elementos y por eso, digamos que aquí traigo esta escena, me gusta mucho, de pronto algunos de ustedes la identifican, que es de una película que es El último samurái. En esta escena particularmente, cuando le entregan al oficial americano la espada, el samurái le dice algo que me parece que es muy valioso para nosotros, dice que esta es la espada del guerrero, donde lo antiguo se combina con lo nuevo. ¿Qué es lo antiguo para nosotros? ¿Qué nos ha dejado a nivel de historia? ¿Y hacia dónde vamos? Vemos que el nuevo guerrero está analizando su instrumento, su arma con lo que va a atacar, con lo que va a enfrentar su realidad. Lo mismo que estamos haciendo nosotros como saludistas, qué estamos atacando, qué estamos orientando, qué estamos soñándonos dentro del campo de intervención, a qué nos estamos proyectando. Y aquí es muy importante tener en cuenta elementos muy valiosos como cuáles. Vamos a hablar sobre perspectivas. La Organización Mundial del Comercio nos dice a nosotros elementos tan claros como que para el año 2025, o sea, ya aquí a la vuelta de la esquina, vamos a encontrar que efectivamente, pues, elementos como la inteligencia artificial, la robótica, el aprendizaje automático, autónomo también, podríamos entrarlo ahí, pues van a generar que efectivamente las ocupaciones que desempeñamos no sean las mismas. Esto es muy valioso. Esto nos lo dice la Organización Mundial del Comercio en una conferencia mundial que tuvo en el 2011. Miren que desde el 2011 nos están diciendo, ojo, esto va a cambiar. De igual manera, algunos datos importantes. El Banco Mundial en el 2015 nos habla de que las tecnologías, la salud, la economía naranja van a ser las tendencias a las cuales nosotros tenemos que enfrentarnos, tenemos que prepararnos para ellos. O sea, tener en cuenta que este tema de la economía naranja no es un tema político, digamos, de discurso, sino es una realidad. Tenemos que saber qué es la economía naranja, cuáles son esas tendencias, bajo qué parámetros se están basando y efectivamente, si es un tema de origen laboral o que tiene una relación laboral, tengo que prepararme para poderlo enfrentar como saludista. El Foro Económico Mundial, el de Davos, también en el 2016 nos dice que pues más de un tercio, el 33% de las habilidades que se consideran importantes actualmente, pues habrán cambiado. O sea, dentro de 5 años, estamos hablando, esto fue en el 2016, estamos a la vuelta del 2021, muy posiblemente esas habilidades van cambiando y efectivamente lo vemos. Y si miramos las nuevas generaciones, las comunidades de personas, los millennials, por ejemplo, uno de nuestros colegas, que es el señor Helio Pimentel, habla muchísimo de ello. Y pues efectivamente es importante prepararnos, los baby boom también, los famosísimos centennials que ahora encontramos, también tenemos que prepararnos hacia ellos. Esto nos lo dice el Foro Económico Mundial. Esta parte pues me da un poco de también como de nostalgia y aquí también dándole ahora más adelante paso a nuestra amiga María José, que es abogada. Dice que los abogados, contadores, psicólogos, médicos, ingenieros y otros profesionales con el tiempo serán reemplazados por el desarrollo de la inteligencia artificial y ya lo encontramos, digamos que condiciones en las cuales pues las respuestas intuitivas, bueno, una serie de elementos que ustedes bajo la interacción a través de las redes pues se dan cuenta que efectivamente ya son una realidad. Pero esto también nos abre nuevas oportunidades en desarrollar nuevas carreras y nuevas perspectivas. Hacia esto tenemos que entrar a mirar, o sea, no nos podemos quedar estáticos dentro de nuestro entorno. ¿Cómo podemos enfrentarlo? Pues efectivamente, aquí nos habla también el Foro Económico Mundial en el 2018, hay situaciones en Latinoamérica y son cifras alarmantes. Casi 40 millones de personas llegan por la noche y no tienen nada que alimentarse. Es una realidad, es algo que también nosotros debemos tener en cuenta. Y no necesariamente son personas que no trabajen, muy posiblemente son personas que por sus características económicas, sus condiciones como tal, pueden estar trabajando, pero no les alcanza su dinero para poder sufragar esas necesidades básicas. Son trabajadores que tenemos, formales o informales, que tenemos que tener dentro de nuestro radar. Es una realidad en Latinoamérica que debemos tener muy en cuenta. De una u otra manera también tenemos que ser conscientes que Latinoamérica, infortunadamente, algunos países, unos más que otros, no han desarrollado de forma adecuada la infraestructura básica para podernos comparar con otros países industrializados o
primer mundo, como llaman mal, de una u otra manera, no estoy muy de acuerdo con esa terminología, pero igual de todas maneras tenemos retrasos que pueden llegar a ser de 20 años, más años en algunos casos, en algunos otros no tantos. Inclusive dentro de los mismos países podemos encontrar zonas geográficas o ciudades, lo hablo particularmente aquí en Colombia, por ejemplo, Medellín particularmente, los que conocen esta ciudad, pues es considerada una de las ciudades tecnológicas más importantes, un gran avance, inclusive haciendo unas lecturas, digamos que un poco de proyección, consideran a Medellín como el próximo Silicon Valley de Sudamérica. Interesante esas perspectivas. Pero igual si nosotros miramos a otras regiones, digamos, por ejemplo, sin discriminar ni mucho menos, pero digamos hacia el sur del país, lo que es Pasto, lo que es de pronto Cauca, esas realidades no son tan reales, llamémoslo así. Entonces, digamos que inclusive entre los mismos territorios de los países pueden existir brechas generacionales importantes frente al desarrollo tecnológico. Y algo que es fundamental para los gobiernos es que deben comprender, y ya a medida de la evolución, que pues efectivamente todas las revoluciones industriales pues, son valiosas, pero esta va a ser muy globalizada, es totalmente cargada y definitivamente pues debe ser una tendencia masiva, y eso nos involucra a nosotros como saludistas. Conceptos como el teletrabajo, como el desarrollo fuera de las oficinas, todo esto es algo importante para nosotros como saludistas y tenemos que prepararnos para ellos. Los linderos de nuestro desarrollo laboral ya no son los mismos, definitivamente. Nosotros ya no podemos pensar que la seguridad y la salud del trabajo se hace dentro de una empresa, se hace para la empresa donde se encuentre. Y el saludista y el prevencionista y la persona que hace riesgos laborales y todos los sinónimos que encontramos de nuestra profesión, debemos entender que efectivamente debemos tener esa perspectiva. Aquí ya me llamó mucho la atención y quiero pues resaltar algo que en el 2016, en su momento, el que era el director de la OIT para América Latina, el señor José Manuel Salazar, señalaba, lo leo textualmente, dice: es necesario entender cuáles son las principales transformaciones que influencian el futuro del trabajo para hacer frente a los desafíos que generan más y mejores empleos en los próximos años. Es una invitación muy clara. La OIT se suscribe ante ellos. Esto hizo parte de una conferencia iberoamericana sobre los retos de la cuarta revolución industrial. Yo acá les comparto también, digamos, más adelante, este es otro de los elementos que nos habla sobre trabajar para fomentar, también de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo el año pasado en Ginebra. Dice que los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, la automatización, todos estos elementos que hemos venido hablando, pues generan nuevos puestos de trabajo. Y como tal tenemos que identificarnos ante ellos. ¿Cómo vamos a intervenirlos? ¿Cómo van a ser esas matrices de identificación de riesgos? ¿Cuáles son las nuevas enfermedades que se nos van a generar? ¿Cuáles son esos nuevos accidentes que se nos van a generar? Que ojalá no pasaran, que ojalá la enfermedad laboral se disminuyera a cero por el desarrollo de estas nuevas tendencias. Sería maravilloso, pero pues tenemos que identificarlo antes. Tenemos que prepararnos para poderlo desarrollar. Estas son algunas lecturas recomendadas frente a estas dos anteriores diapositivas. Aquí les dejamos el link para que ustedes consulten, son páginas oficiales de la OIT, donde pueden leer, son documentos muy interesantes, muy de contexto y que ustedes muy posiblemente podrán tener un acceso más real a lo que nos vamos a proyectar en los próximos años. Y esto no es a 5 años, esto es ya, esto es inmediato. ¿Cuáles son esos trabajos del futuro? Entonces, aquí hay una página digital bien interesante y nos habla que el liderazgo digital es un elemento que nosotros no podemos desconocer y que va a transformarnos definitivamente nuestra interacción, nuestra forma de trabajar y muy posiblemente el desarrollo tecnológico, pues ya muy probablemente es un elemento que no podemos desconocer desde ningún punto de vista, pero muy probablemente sí lo estamos haciendo, porque no nos hemos preparado a profundidad, o algunas generaciones no lo han hecho, se ha generado algo de resistencia. Las nuevas generaciones nacen con la tecnología, son nativos digitales, propiamente dicho. Algunos de nosotros no lo somos y tenemos que prepararnos para ellos. No podemos resistirnos, infortunadamente, a esto. Esto nunca va a ocurrir. Aquí algunos ejemplos de eso. En 1830
quien era el decano de la Universidad de Londres en su momento, consideraba que los trenes bala, o los trenes que andaban rápido en esa época, estamos hablando pues de la evolución de la primera revolución industrial, nos decía que no es posible porque pues, los pasajeros se iban a asfixiar. Vean estos conceptos. Hoy en día, tren bala, Japón alcanza velocidades que pueden inclusive superar los 400 kilómetros por hora. Realidades que para esa época no existían. Muchos de nosotros tenemos esta resistencia. En 1903, un empresario muy importante de los Estados Unidos decía que nada iba a sobrepasar la velocidad del caballo. Hoy en día, el Bugatti supera los 430 kilómetros por hora. Eso, decíamos, nunca iba a ocurrir. Veíamos, por ejemplo, el presidente Rutherford nos hablaba que, pues, con mucho escepticismo sobre el tema de los teléfonos. Dice, oiga, qué maravilla, muy bueno el invento, eso nadie lo va a usar. El País, uno de los diarios más importantes a nivel mundial, dice que el número de móviles hoy en día, ni siquiera fijos, sino móviles, supera ya por primera vez la población mundial. Y esto es un informe del año 2018, o sea, ya es mucho más. 5 millones en 2017, o 1.000 millones de personas, y se proyecta a 7.800. Imagínense ustedes esos elementos. Decíamos que nunca iban a ocurrir. El tema de las redes y los computadores, inclusive Olson, que fue fundador de Digital Equipment Corporation, en 1977 decía que pues, no había ninguna razón para creer que íbamos a tener computadoras en nuestras casas. Aquí, aprovechando la UNAM, la Universidad Autónoma de México, en su publicación digital, nos dice que ya hay 22.000 millones de dispositivos digitales conectados a Internet. En el 2020, o sea, básicamente el próximo año, muy posiblemente estamos hablando de 50.000 millones. Esta es una información del 2016. Vean que esto nunca iba a ocurrir, según lo que muchas personas proyectaban, no nos preparábamos, nos negábamos a la evolución. Es más, quiero traer también a colación algunas cosas importantes. A mí me gusta mucho, soy muy cinéfilo, me gusta muchísimo. Y veíamos, por ejemplo, esta es una imagen de una película que a mí me encanta, muy posiblemente a ustedes, que es Volver al Futuro, el cine 3D, en esa época, 1985, 1987, fueron desarrolladas estas películas. Eso era algo traído de los cabellos. Hoy la realidad como tal nos dice cosas contrarias, en 3D, inclusive los IMAX, y bueno, diferentes formas, y cada vez vendrán mejores tecnologías. Esto en esa época era algo absurdo, decíamos, esto nunca va a pasar. La alimentación de los vehículos a través de elementos reciclados, también en esa época era algo que sorprendente, venga, ¿cómo vamos a alimentar el DeLorean? Ya no utilizaban plutonio, sino se evolucionaron a combustibles diferentes, alternativos. Hoy en día eso es una realidad. Las gafas de realidad virtual, si se acuerdan ustedes de esa película, pues veían que el señor McFly iba a tomar un alimento y tenía unas gafas que eran de realidad aumentada, y en esa época, ¿quién se iba a imaginar eso? Hace casi 30 años. Hoy en día es una realidad, se han hecho muy buenos inventos frente a esto. Los drones, esta me encanta. Cuando hubo una situación ahí del palacio, y aquí lo encerré en un círculo, ¿se acuerdan ustedes, si lo traemos a la mente, que bajaba un periodista virtual, inclusive, miren lo importante, y tomaba las fotos y eso lo mandaba directamente a una página de periódico en papel, pero bueno, de una otra forma, pero veíamos el primer dron estructurado, cosas que nosotros decíamos, esto nunca va a ocurrir. No pasaron 30 años y ya pasaron. Y son realidades. Esto nos invita a analizar algunas profesiones del futuro. ¿Cómo vamos a diseñar o cómo vamos a protegernos de algunas actividades como cuáles? Y pueden sonar algunas de ellas un poco absurdas. Técnicos de mantenimiento de teletransportación. Ya hay trabajos que de una u otra forma se están haciendo sobre teletransportación y puede que en el futuro inmediato esto sea una realidad. Soñemos, ¿por qué no? Nanomédicos y tecnoterapeutas, ciberabogados y telepsicólogos, bueno, operadores de androides de demolición. Esto ya es una realidad, esto ya se está haciendo.
una otra manera también nos genera elementos importantes. Desarrolladores de aplicaciones móviles y de realidad aumentada, eso ya también es una realidad. Calculistas virtuales de edificaciones, esto ya es una realidad. Diseñadores de interiores virtuales, bueno, muchos elementos que de una u otra manera nosotros vamos a encontrar. Chef de impresión digital, eso puede ser un elemento importante. Son algunos elementos de perspectiva. Algunos podrán decir, pero esto es muy fantasioso. Volvamos al tema de Volver al Futuro. No hay nada de fantasía en esto. Controladores de drones, esto es importantísimo. Esto también, digamos que lo extracto de una conferencia que tuvimos con el Consejo Colombiano de Seguridad que nos invitaron, donde el conferencista, el de, de relaciones de American Ashanti, Colombia, un poco de esto y digamos que me gustó mucho la perspectiva que él nos da, cómo estamos preparados para este tipo de condiciones. Esto es, digamos que en términos generales, un pequeño abrebocas a lo que nuestro amigo Edgar nos ha invitado, al cual le doy agradecimiento pues, por tenernos en cuenta acá desde Colombia. Y de verdad, un fraternal abrazo. Y quiero pues llegar a unas conclusiones que más que conclusiones son reflexiones. La primera de ellas es, pues, tenemos que tener claridad que las nuevas actividades laborales sean tan fantabulosas, llamémoslo así, es un término muy colombiano. Puede que algunas de ellas se tarden más, pero tarde o temprano, y aquí utilizo una frase de una persona que admiro mucho, que es la doctora Daria Rivero, que es gerente de una importantísima ARL aquí en Colombia. Ella nos decía, muy a su época, decía, tarde o temprano tu televisor será un Philips. ¿Qué significa eso? Tarde o temprano llegaremos a ello, de una u otra manera. Entonces, es importante identificar cuáles esas son las nuevas actividades laborales que van mutando y transformándose. De igual manera, pues, cómo, de qué forma se pueden generar dentro de nuestra realidad internacional nuevas enfermedades, nuevas formas de accidentarnos e, infortunadamente, nuevas formas de morirnos en el trabajo, desafortunadamente. Eso es un tema que es muy importante tenerlo en cuenta. Que ojalá no pase. ¿Cuáles son esas nuevas condiciones locativas? ¿Cómo es el nuevo relacionamiento? ¿Qué tan cercanos somos a elementos más diarios como puede ser el teletrabajo o el trabajo fuera de oficina? ¿Qué tan preparados estamos para ellos? Y obviamente entender que estas asociaciones de conocimiento nuevamente para nosotros como saludistas tenemos retos muy valiosos. Pues los invitamos desde este foro latinoamericano a que tengamos tendencias de proyección que sean valiosas para cada uno de nosotros. Básicamente eso es lo que quería hablarles. Creo que pues obviamente siendo un poco futuristas en algunos términos, pero es una invitación a que nos volvamos más inquietos de conocer hacia dónde vamos. Aquí en Colombia estamos trabajando en este momento en la creación y la remodelación de una lista importante de clasificación de enfermedades laborales. Hace unos años teníamos escasamente 42, hoy superamos las 970 y de una u otra manera, pues obviamente esto nos va a generar nuevas condiciones. Vemos que la OIT considera, por ejemplo, ya condiciones de tipo mental como enfermedades laborales y esto es una tendencia. Tenemos que proyectarnos a esto. Y por último, pues una invitación. No existen imposibles, aún todo está por ser inventado. Es una pequeña reflexión, de verdad pues quiero agradecerles a ustedes este espacio, espero que se disfruten este webinar y agradezco nuevamente a Edgar Medina por tenernos en cuenta, que también hace parte de nuestra mesa de trabajo a través de aquí una pequeña cuña de Voces de Seguridad y Salud en el Trabajo, el primer programa en Latinoamérica en seguridad y salud en el trabajo, del cual pues tengo el honor de tener un equipo de trabajo que somos todos parte de él, que hoy gran parte de ese equipo valiosísimo de trabajo, Edgar tuvo la consideración de tenernos en cuenta para este evento. No sé si alguien de pronto tenga alguna inquietud o Edgar, no sé la dinámica, si van a ser al final de este proceso o si alguien de pronto, no sé si tú hablas micrófonos por si hay alguna inquietud. Hola David, pues bastante completo tu tema. Mira, ahorita estaba viendo algunos comentarios. Creo que ha sido muy claro con las ideas que nos propusiste y con toda la realidad que realmente viene. Yo creo que a la vuelta de la esquina ya está. Pero no, creo que mira, Clever Parra te dice excelente David, saludos de Ecuador, un colega más del programa.
No, creo que no hay dudas, David. Si quieres dejarnos tus redes sociales, ya para pasar. Claro que sí, Sí. por supuesto, aquí tenemos el contacto, un colaborador más, un colega más. Próximamente, en próximos días, estaremos haciendo el lanzamiento de nuestra tercera temporada de Voces de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todos cordialmente invitados, nuevas formas de interactuar, de relacionarnos. Queremos que hagan parte de nuestra familia, definitivamente para nosotros es supremamente valioso. Agradezco también a María José que me cedió primero este espacio y estaba programada primero y espero que pues obviamente eh, disfruten y se gocen esta intervención. María José tiene un tema también muy de actualidad, que todo lo que tiene que ver con neurocoaching, y pues yo debo abandonarlo, salgo para una reunión académica con la Universidad del Tolima y tenemos nuestro primer claustro académico con ellos, así que pues procuraré estar conectado a través de mi celular, porque las conferencias que vienen son maravillosas. Edgar, muchas gracias por abrirnos este espacio, espero no haberme dilatado mucho en tiempo y pues continúan ustedes dentro de este proceso. Edgar, muchas gracias a todos. Desde Colombia, un gran abrazo, un saludo cordial y espero que próximamente nos podamos ver personalmente. Claro que sí, David. Un abrazo y pues muchas gracias, David. Y éxito en tu reunión y al rato nos vemos. Gracias.